Buenas tardes, estamos otra vez aquí con Lázaro y quiero hacerle una pregunta que se la debo a mi patria, ¿no? Yo soy huasqueño, pero soy cubano, soy un anahuaca, ahí lo suelo decir, porque México es parte de la náhuatl y Cuba de la náhuatl. Hay una propaganda muy fuerte contra la Revolución Cubana, contra Venezuela y contra Nicaragua, a partir de las posturas de confrontación del actual gobierno de los Estados Unidos, que está muy alejada de las anteriores posturas. Nosotros siempre reconocimos que Obama no era nuestro amiguito ni que nos venía a resolver nuestros problemas. Obama quería linchar a la Revolución Cubana, pero por otros métodos. Pero resulta que los métodos de Obama daban ciertas posibilidades a Cuba a poder avanzar en el desarrollo de su socialismo sin tanta crisis y sin tantos problemas económicos que son impuestos desde afuera. Entonces ahora con Trump todo esto se ha agravado nuevamente. Para el pueblo de Cuba, para la Revolución Cubana, para su gente, para su partido, para su gobierno. Porque yo, que soy cubano y conozco la isla, sé que no se puede separar la Revolución Cubana del Partido Comunista de Cuba. Esas son cosas que no se pueden deslindar realmente. Entonces la pregunta que le quiero hacer, ¿cómo ves a Cuba? O sea, ¿cómo se ve Cuba desde la mirada de un argentino? De un argentino que está luchando por lograr para Argentina las cosas que en Cuba hace años que ya se disfruta por la mayoría de las personas. Háblame de Cuba. Bueno, no sé si voy a ser muy imparcial con el tema de que vengo recorriendo Cuba hace muchos años y recorriendo en términos no solo espaciales, sino recorriendo su historia, su idiosincrasia, su educación, que sigue siendo faro en el mundo. Yo otra vez me preguntaba algo que nosotros siempre queremos lograr en nuestros espacios revolucionarios, que es la politización, ¿no? La politización de los sujetos. Entonces yo me preguntaba qué pasaba, por qué uno iba a Cuba y los jovencitos de 14, 15 años tenían un nivel político impresionante. Claro, ellos me contaban, tienen doble turno, la educación, ¿no? Y aclaremos, y está más que claro que la educación es toda estatal, pública. Tienen 2 uniformes que se les da el Estado, los libros que les da el Estado, la mochila que les da el Estado, todo que les da. Digo, eso también hay que aclarar porque eso a veces no se dice. Me decían, los 15 primeros minutos del turno mañana, análisis político nacional. 15 minutos, turno tarde, análisis político internacional. Entonces uno se encuentra con estos adolescentes y claro, hay un nivel sumamente profundo de análisis político. Entonces, que no pasa en los países de América Latina que no tengan un planteo político, que no los hay. Hay una asignatura que se llama cultura política. Así es, cultura política. Por eso digo, así es. Por eso digo la politización con lo que tienen los compañeros, y que, a ver, como decías vos, con Trump y todo eso, hay crisis, es complejo porque es imposible negarlo. Pero es un país que uno cuando va siente que es un país que están dando. Esa es mi sensación, y no es un detalle, porque muchas veces piensan, o desde afuera se están viendo la crisis y esto se está cayendo, derrumbando. La revolución no se va a terminar. Yo lo que veo y la sensación es un país en funcionamiento, es un país que tiene mucho por decir al resto de América Latina, todavía, y a pesar de todo este bloqueo, que cada vez es más profundo, que cada vez es más intenso, y que yo creo que lo van a sortear porque han sostenido, y esa es creo que la admiración más grande que uno tiene, ¿no? Cómo pudieron sostener en todos estos años un bloqueo terrible, un bloqueo asesino literalmente. A mí Cuba representa, y digo, y hoy compartía con vos un libro que escribimos y que fue un libro sumamente interesante, Pedagogos de la Revolución, porque creo que no puede haber escuela en América Latina que no conozca el proceso de alfabetización cubana en el 61, porque creo que uno de los logros más importantes de la revolución y por lo que es la revolución hoy es ese proceso de alfabetización que es histórico en el mundo. Entonces, y es inédito, y yo lo que planteaba es, nos pasó gracias a Frei Beto, de tener contactos con mucha gente que estuvo en este proceso de alfabetización, y fuimos a entrevistarlos y charlamos y conversamos un montón, ¿no? Y el libro, si algo que tiene es la esencia de algo, ¿no? ¿Quién fue el educador popular por esencia? Fue Fidel Castro. ¿Sí? Fidel Castro es el educador popular. Porque la concepción de educador popular que tenemos nosotros en Argentina es Fidel Castro. Y desde ahí empezamos a construir. Y la importancia que le dimos a la palabra de Cuba tenía que ver con nosotros muchas veces de la academia quisimos armar artículos sobre lo que nos contaban los otros. Dijimos, no, esperemos, padre.
Hay que hacer un libro sobre esos diálogos, no escribir nosotros sobre ellos. Si los diálogos eran más que ricos, y no hubo uno de los compañeros y compañeros que estuvieron conversando con nosotros de la alfabetización en la revolución, que no lo planteara a Fidel Castro como el gran educador popular. Voy a pasar a una segunda pregunta, pero antes quiero hacer una metáfora, tomar un trozo de la Biblia y explicar cómo un cubano vemos el término este de victoria. Porque la victoria vista metafísicamente por la clase burguesa es un espacio al que yo llego y ya empiezo a disfrutar de esa victoria. Por ejemplo, digamos el ejemplo de David contra Goliat, ¿no? David, con muy pocas posibilidades, pero con mucho valor y con una eticidad, porque detrás de David hay una ética, por eso Martí dijo, Mión, de la de David, se enfrenta a Goliat y lo mata. Y después de eso, David gobernó con mucha inteligencia por muchos años, en paz. Cuba en el 59 se levanta como David y mata a Goliat, pero Goliat no se murió. Cada año Goliat se levanta con mejores armas, con mejores herramientas mediáticas. Entonces Cuba cada año que se festeja la victoria del 1 de enero, está festejando una nueva victoria sobre Goliat. Por tanto, para nosotros los cubanos la victoria no es ese estado al que tú llegas y ya disfrutas de paz, porque no hemos tenido paz nunca en este medio siglo de revolución. Cada año nosotros tenemos que levantarnos y decir, volvimos otra vez a la victoria, volvimos otra vez a mantener la revolución, a pesar de toda la guerra y todo lo que nos hace el imperialismo. Es bueno tener esa metáfora porque los pueblos de América que se quieren emancipar tienen que saber que no están caminando hacia un lecho de virtudes, están caminando un camino de espinas, que tal vez sea una caminata de largo aliento, en el que tendrán que quedar en camino hombres como el Che, hombres como Camilo, ¿no? Grandes hombres que van quedando y sembrando las riberas de ese camino que vamos andando sin tener la noción de a dónde vamos definitivamente, con la convicción de que estamos dispuestos a resistir cualquier cosa por no arrodillarnos. No sabemos qué va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos es que cualquier cosa que pase, nosotros estaremos resistiendo. Ese es un concepto de victoria que nosotros tenemos que compartir con los pueblos oprimidos, porque a veces puede ocurrir con México que se sienten muy felices porque llegó AMLO, y esa felicidad puede realmente cegar la realidad histórica a la que se están enfrentando, ¿no? Llegó AMLO y ahora viene lo peor. Cuando se construya la refinería y el tío Sam ya no pueda comprar petróleo aquí, va a venir el golpe. El imperialismo no acepta irreverencias sin castigo. Y este pueblo está adoptando en ciertas áreas una actitud de irreverencia. Quería aprovechar aquí a mi amigo porque lo menciono, quería aprovecharlo, porque además es una figura que nosotros tenemos que reivindicar. Los cubanos de bien, como decía Martí, los cubanos de bien, los humildes cubanos que quieren hacer, tenemos que reivindicar. Aunque toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, cada vez que se pueda, hay que honrar, porque el que honra es honrado. Por eso quería preguntarle aquí a mi amigo, ¿cómo tú ves la figura de Fidel Castro? Hablar con Fidel es mucho. Yo creo que obviamente es el político de la historia. Es decir, no hay para mí otro nombre que no lo piense en términos de revolucionario y de admiración, ¿no? Digo, uno las veces que venía, que fueron varias, que vino a Buenos Aires, era un peregrinar, vos planteando David y Goliat, vos planteando, era un peregrinar exactamente lo que vos decías, era un peregrinaje de toda la gente hacia donde estaba Fidel, a modo de anécdota, y que después de ahí se enfermó porque hacía mucho frío ese día. La última vez que estuvo en Argentina, una de las últimas veces, dando una conferencia, se iba a hacer en una universidad de Abogacía, explotó, era imposible, tuvo que salir con un frío terrible, me acuerdo, terrible, ya que salía de la explanada de la universidad, y uno veía, y fueron creo que 7 horas, y uno veía, era inmenso la cantidad, y estamos hablando de Argentina, no estaba en Cuba, estaba en Argentina, 7 horas, porque sabemos todos los que conocemos y transitamos Fidel, sabemos que Fidel era de, si le gustaba y estaba cómodo, podía estar 20 horas hablando. El silencio, yo decía, ahí está, ¿no? Hay unas cosas hasta como de ritual, ¿no? Es una cosa hasta peregrinaje, ritual. Silencio, concentración, admiración e inmensidad. Y de esos, ese discurso se hizo libro, se hizo video y circuló justamente como una herramienta de formación política para todas las organizaciones y movimientos sociales. Si algo tiene Fidel también, que aunó las izquierdas, muchas izquierdas
separadas muchas veces por cosas mínimas, ¿sí? Fidel las unía. Entonces uno veía él tan inmenso, porque digo, más allá de que su altura era de mucha altura, grande, en esa era inmenso, y miles, cientos, miles de personas alrededor escuchando su palabra. Creo que ese día hasta llovió, era un día horrible, y 7 horas ahí, y la gente se fue feliz. Y ese librito que se constituyó, entonces digo, Fidel no murió, como dicen los compañeros y las compañeras, y las compañeras cubanas están, cada pedacito de Cuba está en cada lucha y resistencia que se hace y que se va a seguir haciendo desde Cuba, y que vamos a seguir haciendo los pueblos que pensamos que Cuba sigue siendo, como dije antes, el faro para pensar un país diferente, un país socialista, que es lo que buscamos. Te voy a hacer una última pregunta. Con esto voy a tratar de provocar a Luis Bonilla, porque en una plática con Luis Bonilla él me dice que la pedagogía cubana no es pedagogía crítica. Yo quedé en el compromiso de escribir un artículo acerca de eso, porque lo primero que me chocó fue la idea de pensar que la pedagogía que Fidel nos estaba invitando y nos estaba guiando a construir no era una pedagogía crítica. Y hoy que la pedagogía crítica se vuelve referente para los educadores, quitar el pensamiento pedagógico de Fidel del centro de ese debate, yo pienso que sería un error gravísimo, porque cuando uno ve los argumentos de Fidel para construir la educación, uno se da cuenta que si eso no es crítico, pues que lo es, ¿no? Bueno, mi visión de cubano, yo no quiero ahora, yo quedé en esta discusión con Bonilla, quedamos en, porque mi hermano Bonilla dice, no, él considera que la pedagogía cubana no es, y no está dentro de la pedagogía crítica. Voy a poner un solo ejemplo, y te doy la palabra para que tú me des tu opinión. O sea, ¿se puede o no considerar esas 4 revoluciones en educación de Cuba como parte? Porque han habido 4, él habló de la alfabetización, pero realmente son 4 revoluciones educativas a las que hemos asistido en la isla de Cuba. Un solo ejemplo en medio del periodo especial. Comienza en el 89 con el derrumbe del campo socialista. Cuba pierde más del 85% del comercio exterior. Aquello fue terrible. Las fábricas se cerraban por falta de materia prima y se le pagaba 60% a los obreros, porque no se le puede dejar sin salario a un obrero. Y empezamos a tener dinero y no había que gastarlo, y aquello, la inflación se explotó, apareció la vitaminosis, perdíamos la gente que perdió la vista por falta de vitaminas, porque la poca carne que había se guardaba para los hospitales y para las escuelas, porque en un discurso Fidel nos dijo, aquí se puede cerrar todo, menos las escuelas. Fíjense, todo menos las escuelas. Y yo quiero que ustedes consideren que hoy, cuando sale una noticia que dice Cuba descubrió otra vacuna contra el cáncer, ese médico que está ahí estaba en el 89 en una secundaria o en una primaria, y no le cerramos las escuelas. Y cuando tú ves todo el desarrollo tecnológico de Cuba hoy, el desarrollo científico de Cuba hoy, esos científicos estaban en el 89 en una secundaria o en una primaria, y la revolución no le cerró las escuelas. Y por eso hoy Cuba tiene la posibilidad de avanzar y resistir, porque puso la educación en el centro. Cuando yo estoy diciendo que Fidel dijo que no se cierra la escuela, no estoy diciendo, no piense en la escuela que usted tiene en su esquina. Es la escuela cubana, que de 8 horas con un comedor adentro, todos los muchachos comen allá adentro sin pagar nada, y los maestros comen allá adentro. O sea, es el Estado garantizando la alimentación de la población estudiantil, y eso implica preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad. Entonces, en Cuba los universitarios comen adentro de la universidad, y tienen su comedor estudiantil y su comedor obrero, todos. No tienen que salir a comprar afuera como pasa en otros lugares, que cada quien con su dinero se gestiona su alimentación. No, en Cuba eso lo gestiona el Estado. Por tanto, cuando Fidel dijo no se pueden cerrar las escuelas, estaba hablando de un volumen importante de recursos que se iban a proteger frente a todos los problemas que tuviéramos para que la educación cubana pudiera seguir avanzando. Ese es uno de los argumentos por los que yo digo la pedagogía cubana es crítica. Es crítica, y al ser martiana también, o sea, pero quiero escuchar la opinión de él, porque vamos a entrar en un debate sobre ese tema. Ahí está. Yo creo que hay 2 planos. Hay un plano en términos de pedagogía crítica, como digo, pensaba en McLaren, que lo plantea como un movimiento social y político, y me parece que hay otro plano que tiene que ver con lo escolar, ¿no? Hay como 2 planos. Yo creo que, digo porque estoy transitando bastante en Cuba el tema de la educación popular. Estamos trabajando con la Asociación de Pedagogos Cubanos y con un montón de compañeros y compañeros. Yo lo que creo es que sí hay que dar una vuelta más en términos de, en estos momentos donde está más compleja la cuestión. Yo creo que hay una necesidad justamente de profundizar. Yo creo que sí es pedagogía crítica y que Fidel Castro es un educador popular, eso es indiscutible, y eso lo planteo acá y de cualquiera, como concepción. Después yo lo que creo que después
tema escuela, yo lo creo que sí hay que profundizar justamente la educación popular, hay que empezar a trabajarla más, pero justamente yo siempre digo, el miedo nos pasa en los bachilleratos populares, en esta experiencia que contamos, que cuando viene alguien nuevo nosotros tenemos la necesidad de contarle, relatar y que viva nuestra historia de lucha. Y para mí la educación popular lo que tiene que hacer en Cuba es justamente ser eso. Conservar, comunicar y seguir reconstruyendo la historia de lucha de Cuba es fundamental para que las nuevas generaciones sigan pensando que hay que defender el socialismo en Cuba. Me parece que ahí es lo que yo le daría una vuelta más. Para mí hay pedagogía crítica, Fideles de educación popular, pero sí yo creo que faltan algunos planteos de educación popular en las prácticas diarias. Es lo que igual digo, hay todo un grupo de compañeros y compañeros que estuvieron en algún momento también en los gobiernos, digo, Nidia González, referente histórica de la educación popular en Cuba, y un montón de compañeros, Mariano Isla, presidente de la Asociación de Pedagogos Cubanos, que están pensándola, digo, no es que están afuera de esto, lo están pensando. Tuve la posibilidad hace un par de años de participar en la Feria del Libro desde la educación popular desde Paulo Freire, y el debate que se están empezando a dar los compañeros y las compañeras allí en Cuba de pensar la educación popular desde las prácticas áulicas. Pero es una vuelta que hay que dar, y que justamente lo que yo creo que va a ayudar justamente a seguir sosteniendo y profundizar la resistencia y la lucha. Fíjate que eso es interesantísimo, porque una de las características de la educación popular que se está desarrollando en América Latina es que es una educación desde el pueblo para el pueblo, pero que está frente al Estado, en conflicto con un Estado capitalista del despojo, ¿no? Sin embargo, si el Estado cubano es un Estado socialista y pertenece al pueblo, eso significaría que la educación estatal debería ser una educación popular. Y si no alcanza todas las características de la educación popular, nosotros estaríamos cediendo espacios a la hegemonía del imperialismo, que todavía sigue agrediéndonos con toda su propaganda. Me parece interesante. Te doy las gracias por venir, por estar con nosotros, por la especialidad, por el postdoctorado y por estar en Oaxaca. Y a ustedes gracias por seguirnos, los invitamos a sumarse a este postdoctorado y a esta especialidad en pensamiento crítico y educaciones populares. Gracias, nos vamos y nos vemos.